A iniciar orando. Amado Padre y Señor, Salvador y amigo, socorro y fortaleza, venimos delante de ti para que tú ilumines nuestros ojos y entendimiento y nos dirijas a habitar en tu presencia y en tu palabra. Guíanos para arrepentirnos de toda mala obra y ayúdanos a ser dirigidos por tu Espíritu Santo en la comunión con tu Hijo Jesús. Ayúdanos por favor y dirígenos a ser fieles en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A ti la gloria, la honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Conozcamos el tiempo de nuestra visitación. Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Y creo que es bastante relevante por lo que la palabra nos enseña. Vamos a leer el versículo base del cual nos vamos a tomar para hablar del siguiente tema. Dice de la siguiente manera, Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos aquí pues que menciona, que habla de conocer el tiempo de la visitación. Y aunque en lo anterior parece malo, por lo que se menciona, ¿verdad? Pero sí es importante de que por cuanto no se conoció el tiempo de visitación, fue que vinieron todas esas consecuencias. Y aunque no es hablar de forma catastrófica de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Sino que vamos a hablar en cosas que tal vez nos pueden pasar de forma cotidiana. Y eso es lo que quiero dar a conocer con lo de conocer el tiempo de la visitación. Es decir, de que cuando nosotros conocemos el tiempo en el cual Dios nos viene a visitar, particularmente podríamos mencionar la oración, cuando Dios quiere acercarnos o visitarnos para que nosotros oremos con Él, no solo en el punto anterior que hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de la definición de tiempos de oración, en el punto de que uno es como que el que quiere acercarse a Dios para orar con Él, sino que hay momentos en el que Dios es el que viene para que uno pueda hablar con Él. Y hemos puesto ese ejemplo, que no es lo mismo que yo vaya a la casa de mi amigo y que él me entre a su casa y él me enseñe todo lo que necesito o me invita a comer, a que él venga a mi casa y yo le dé de mi comida, yo le dé de mi acceso a mi casa. Y claramente si viene mi amigo, entonces él puede ver que yo estoy desordenado o que está todo limpio, y diferentes cosas que pueden haber en mi forma de vida. Pero si yo voy a la casa de él, yo voy a ver lo que él tiene y lo que él requiere. Entonces cuando uno ora, es similar, ¿verdad? Uno puede ir a Dios en oración, pero hay una diferencia cuando Dios viene a nosotros de visita, por así llamarlo, y Él también trae algo. Pero el problema se da cuando uno no logra saber cuándo Él viene, y ese es el punto al que quiero llegar. Que a veces cuando Él viene, Él trae muchas cosas consigo. Pero también Dios no hace las cosas solo porque ¿qué tal ahí ya vine a visitar? Sino que Dios viene de alguna manera también con un propósito específico y con algo muy claro para nosotros, pero que si nosotros no aprovechamos ese tiempo van a traer consecuencias. Vemos aquí la palabra tiempo, que es una de las que vamos a ver para poder conocer un poquito más de esto. Dice tiempo, esto es kairos, la palabra que se usa es 25-40. Dice que es una finalidad en cierta ocasión, es decir, tiempo fijo o apropiado. Se ha traducido como oportunidad, sazón o tiempo. Y la palabra visitación en el hebreo es 1984, que es episcope. Del 1980 dice que es una inspección para alivio, por implicación superintendencia, específicamente episcopado, cristiana. Se ha traducido como obispado, oficio y visitación. Esta palabra viene del 1980, dice que es voz media del 1909. La palabra en griego es episkeptomai. Dice que es voz media de la G1909 y la base de 4649. Dice que es inspeccionar, es decir, por implicación, seleccionar, por extensión, ir a ver, relevar. Se ha traducido como buscar, visitar. También, como vimos 1909, que es epi, que es una proposición primaria, propiamente significa superimposición.
De tiempo, lugar u orden por relación de distribución con el genitivo, es decir, sobre, encima, etc. De descanso con el dativo a, sobre, etc. De dirección con el acusativo hacia, sobre, etc. Se ha traducido como espacio en el tiempo, untar, verdad. En compuesto retiene esencialmente el mismo sentido, a, sobre, etc. Literalmente o figurativamente. Y la otra palabra que es G4649, que es scopos, de skeptomai, de mirar acerca de, escéptico, tal vez afín, de G4626. Mediante la idea de ocultar, compare 4629, un reloj, guardia o explorador, es decir, por implicación, un guardameta. Se ha traducido como meta. Ahora vamos a ver las palabras en el español. Visitar dice que es ir a ver a alguien en un lugar en que se halla. 2. Ir a algún lugar especialmente para conocerlo. 3. En la cultura católica, ir a un templo o santuario por devoción. 4. En la administración pública, acudir a examinar el correcto funcionamiento del órgano sobre el que se tiene jurisdicción. 5. Dicho del médico, acudir a casa del enfermo para asistirlo. 6. Entrar en una página electrónica. 7. Informarse personalmente de algo. 8. Dicho de Dios, enviar algún consuelo especial a alguien. 9. Dicho de un preso, acudir a la visita para hacer alguna petición. Y ahora la palabra tiempo en el Real Academia Española. Son bastantes definiciones de tiempo. Creo que son 18, pero igual las vamos a leer porque sé que de alguna manera pueden ayudar a alguien en una que otra forma. Dice de la siguiente manera: 1. Duración de las cosas sujetas a mudanza. 2. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es segundo. 3. Parte de la secuencia de los sucesos. 4. Época durante la cual vive alguien o sucede algo. 5. Estación, cada una de las 4 partes del año. 6. Edad, tiempo vivido. 7. Edad, duración de una cosa. 8. Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo. 9. Espacio de tiempo disponible para la realización de algo. 10. Largo espacio de tiempo. 11. Cada uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo, como ciertos ejercicios militares, las composiciones musicales, etc. 12. Estado atmosférico. 13. Esgrima. Golpe que a pie firme ejecuta el tirador para llegar a tocar al adversario. 14. Gramática. Categoría gramatical deíctica que permite localizar la acción, el proceso, el estado denotados por un verbo a partir de una relación con el momento del habla o con otro punto temporal. 15. Gramática. Cada uno de los paradigmas de la conjugación verbal en función de la categoría tiempo. 16. Marina. Tempestad duradera en el mar. 17. Mecánica. Cada uno de los recorridos del pistón para completar un ciclo en un motor de combustión interna alternativo. 18. Música. Cada una de las partes de igual duración en que se divide el compás. Todo esto es de tiempo basado en el Diccionario Real Academia Española. Ahora, conforme a esto, ya vimos la relación entre tiempo y visita de una manera pues un poquito tanto en griego como en hebreo. Pero vamos a ir a ver el contexto de lo que está hablando realmente Jesús cuando menciona el tiempo de tu visitación. ¿Desde dónde está comenzando, verdad? Es decir, esto comienza desde Lucas, del versículo 28 de Lucas, del capítulo 19 hasta el 44. Es decir, que hay una serie de sucesos que están pasando y que Jesús por esa razón menciona esas palabras. Y dice de la siguiente manera: 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. 30. Diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. 31. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, responderéis así: porque el Señor lo necesita. 32. Fueron los que habían sido enviados, llegaron como les dijo. 33. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? 34. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. 35. Y lo trajeron a Jesús,
Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. 38. Diciendo: Bendito Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 40. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. 42. Diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces vemos todo lo que ocurre. En este caso, que Jesús tenía preparado llegar a visitar a Jerusalén y tener esta magnitud de visitación. No significa que Jesús no hubiera entrado antes, y eso es lo que quiero aclarar, porque alguien dirá: pues es que Dios siempre está con nosotros, ¿cómo así que me viene a visitar, verdad? Y cuando se habla de la Biblia de visitación, es de que Dios como que prepara algo más especial, por así llamarlo, y de lo cual Él viene a brindarnos. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Él venga, Él vendrá con galardón, para galardonar a cada uno según su obra, cuando habla de su venida. Entonces Él viene, pero viene con algo en sí mismo, ¿verdad? Él viene con algún punto de encuentro. Por ejemplo, si a veces uno le toca que ir a hablar con un amigo, uno puede hacerlo por diversión, en el sentido que yo llego a hablar por diversión, o puede ser que yo llegue a visitarlo para hablar de un punto en especial. Si hagamos de cuenta que estudiamos juntos, yo puedo llegar con ese objetivo, específicamente para hablar con eso, y voy a preparar el ambiente para eso. Entonces, en este caso, había una manifestación de Jesús en lo que la palabra enseña, y Él ya iba con un objetivo de visitar Jerusalén, pero consigo iba a traer una misma gloria. Inclusive cuando hablamos de episcopo, cuando creo que era la palabra de visitación, era episcopo, episcope, perdón. Dice que es una inspección para alivio. Entonces, vamos a regresar. Entonces, lo que quiero dar a entender es que Dios hace eso. Es decir, no significa que Dios no tengamos la presencia de Dios, o no significa que la iglesia no pueda tener la presencia de Dios, pero cuando se habla de visitar o una visitación, Él trae algo más, trae algo, por así decirlo, algo especial, o algún tipo de comunión que Él quiere tener con nosotros. También, por ejemplo, se podría dar con los matrimonios, que los matrimonios pues ya viven juntos, ya tienen su comunión diaria, sus intimidades, si lo queremos llamar de esa manera, pero en algún punto de esos años puede que haya algo, la esposa o el esposo quiera manifestar algo más especial con la persona, con su esposo, y eso se vuelve una comunión más bella en ese entorno. Y pues en ese caso, por eso la Biblia nos habla de que Dios nos viene a visitar o a tener una comunión con nosotros, una visitación. Entonces es importante conocer la visitación, porque vemos de que lo que Jesús menciona cuando habla de que por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, vinieron acontecimientos, iban a venir acontecimientos sobre ellos no muy gratos, por no haberlos recibido. Y por esa razón es de que nosotros tenemos que no, por ejemplo, estar esperando a Dios para que no nos pase nada malo, porque ese no es el punto, sino que el punto es de que Dios viene a traer visitas para diferentes maneras. Es decir, Dios no solo va a venir a visitarnos para amores, como en el caso del libro de Cantares, cuando dice que el amado llega a tocar a la amada de mañana y la amada no le abre, y a causa de no abrirle, el amado se va. Pero luego que el amado se va, por ella irla a buscar, también vinieron problemas hacia ella. Pero en ese momento él venía con amores. Pero puede ser que hay otras visitas que Dios hace para
equiparnos para algo que va a acontecer. Recordemos de que en el año pasado, antepasado, hablamos acerca de que Dios profetizó acerca de que iba a venir el rey Sennacherib, si no estoy mal, dentro de un año aproximadamente, y que la persona se tenía que preparar para la batalla que iba a tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios puede, en una visita que Dios tenga con nosotros, puede hablarnos de cosas que van a pasar específicamente a nuestras vidas y decirnos cómo deberíamos prepararnos para lo que va a venir. Pero si nosotros no conocemos ese tiempo en el cual Dios viene a visitarnos, no vamos a poder recibir eso que nos están diciendo, y por consecuencia no vamos a poder prepararnos y nos va a caer la situación que nos iban a avisar de la nada, y lastimosamente podemos perecer, por así llamarlo. Entonces, las visitas que Dios puede hacer pueden ser de diferente índole, no únicamente solo de amores, sino que pueden ser avisos, pueden ser formas de comunión que Dios puede tener, no necesariamente como aquí lo que aconteció, que pues era algo demasiadamente grave, sino que también en nuestro día a día que nosotros podemos tener, que inclusive yo voy a dar un ejemplo de lo que me ha pasado a mí, con respecto a por no estar atento a la visitación que Dios tiene para nosotros. Por eso es la importancia de que nosotros aprendamos, o que Dios nos enseñe, o que le oremos para poder conocer el tiempo cuando nos está visitando, por lo que Él trae junto con Él, ¿verdad? La presencia o la administración, o cosas que nosotros inclusive hemos estado orando, pidiendo, que Dios prepara ese tiempo o ese momento para visitarnos, pero que nosotros a veces ignoramos ese tiempo, porque tal vez a veces no es a la manera que nosotros tal vez quisiéramos, y por eso vamos a hablar un poquito de eso en estos momentos. Pero entonces, cuando vemos el caso de la visita de Jesús, vemos que pasan cosas interesantes. Vemos el versículo... Ok, veamos el versículo 35. Y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre los pollinos, subieron a Jesús encima, y a su paso tenían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios grandemente, y a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Entonces, en otro pasaje, si no estoy mal, en otro de los evangelios, muestra como que la gente fue impulsada a hacerlo. Es decir, como que no lo tenían planificado. Es decir, que la misma gloria, la misma presencia de Jesús, el mismo acto profético que Jesús estaba realizando, provocó en ellos como que ese punto de inspiración, de que brote de sus bocas esas palabras. Entonces esto nos da a entender que cuando Dios viene a visitarnos hay una gloria más grande que tal vez nosotros cuando vamos a orar, y que pues eso particularmente en mi caso me ha pasado. Y cuando hablamos de conocer el tiempo es el sentido de estar como que, por eso la Biblia dice velad y orad, que uno tiene que estar atento a saber cuándo Él puede venir. Algo así como cuando, por ejemplo, el día lunes, el día martes el día lunes me dijo una persona: mira, voy a llegar a tu casa a las 9. Entonces yo estaba prácticamente el día siguiente, traté de estar ordenado por si iba a entrar a la casa, y de tratar de esperarlo a las 9, porque me ha dicho que a las 9 iba a venir. No vino a las 9, sino que vino hasta las 12. Pero la cuestión es que yo estaba atento al teléfono por si me escribía, porque a veces no se recordaba de mi casa, o yo estaba atento que se iba a arreglar algo que tenía aquí también en mi casa, o algún otro tipo de cosas para prepararme para la visita que él iba a tener, ¿verdad? Que la persona iba a venir. Entonces, la idea de las visitas que Dios hace, Dios puede estar Dios está al pendiente de llegarnos a visitar, porque tiene una comunión con nosotros. Y no necesariamente es que Dios baje literalmente físico, por así llamarlo, pero sí vamos a conocer cierta magnitud de presencia mayor a la que normalmente podemos estar teniendo. Y lo podemos ver tal vez en las reacciones que nosotros podemos tener, porque van a cambiar, o uno tal vez no se da cuenta de las cosas que están cambiando en el ambiente, por así llamarlo, cuando esto pasa.
En mi caso personal, con respecto a las visitaciones, he tenido por lo menos dos experiencias marcadas. Y una de ellas es de que a veces pasa que yo percibo que en el cuarto mío, de repente siento como que más afinidad a estar orando o a cantar, que de repente se me hizo más fácil y de repente inclusive percibo que como que hay más luz o que algo está cambiando y comienzo a asimilar qué está pasando. Y a veces sinceramente he ignorado eso y sigo trabajando y de repente como que se quitó y se fue. Ahí dijo, bueno, ya se fue, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo me di cuenta que era Dios que venía a visitarme en el aspecto no que baje él físicamente, sino que la presencia de él se manifestaba. Y a veces era mucho más fácil orar o inclusive alabar cuando esas manifestaciones venían. Y yo también, pues con el paso del tiempo las comencé a identificar. Es decir, al principio tal vez no lo consideraba mucho, pero ya después comenzaba a estar más atento cuando comenzaban a haber cambios inclusive en mi forma, porque todavía yo estaba trabajando y de repente comenzaba a cantar de la nada. Entonces ya estaba más atento a saber de que Dios me está visitando. Dios vino a proveerme de su presencia y quiere que yo ore en este momento. No es como que yo diga voy a orar a las 10, sino que Él vino, por ejemplo, a las 9:15 o a las 8, y Él en ese momento, Él quiere orar conmigo. Por eso hablamos del hecho que alguien puede venir a hablar con nosotros. Entonces, cuando eso pasa, uno tiene que estar atento. No por decirlo así, como que siempre a las 8, sino que nuestra vida de oración o de comunión con Dios es estar atento a saber cuándo Él puede venir a visitarme. Así como también Dios está atento a que yo vaya a orar con Él y Él está atento a escuchar mis oraciones, yo tengo que estar atento a Él, en el sentido de cuándo Él puede venir a visitarme a mí. Y por eso hay que aprender a desarrollar. Por eso la palabra que se menciona aquí en el pasaje, vamos a colocar el pasaje primero que vimos. Aquí está. La palabra conociste, porque no conociste. Es decir, que tenemos que tener un conocimiento de cuándo puede venir. Y eso nos puede, ver el discernimiento espiritual. Cuando yo he hablado con personas que a veces el discernimiento espiritual no es necesariamente solo para percibir demonios o para percibir espíritus inmundos o para ver si alguien está endemoniado o no, o para ver si veo un ángel o si veo algo extraño, sino que el mismo discernimiento espiritual nos ayuda a comprender y a discernir las dimensiones o la gloria de Dios que puede venir a mi vida. Y yo comenzar a identificar, ahorita Dios me está visitando, ahorita Dios me está hablando. Inclusive en esa visita Dios le puede hablar a uno o en el sentido de motivarlo a uno a que uno vaya a orar en ese momento. Entonces uno podría identificar a través de diferentes formas, porque en mi caso particular yo como que percibo como que hay algo que brilla más en mi cuarto. O sea, siempre tengo la luz, ¿verdad? Pero como que por alguna razón percibo como que de repente las cosas comienzan a brillar más o se me hace mucho más fácil alabar o se me hace mucho más fácil comenzar a orar. Entonces ahí comienzo a identificar que Dios me está visitando, Dios me está diciendo, mira, hazlo ahorita porque yo estoy aquí, por así llamarlo. Entonces uno tiene que aprender a dejar lo que uno está haciendo, porque a veces uno puede estar viendo una película, puede estar inclusive pues trabajando o haciendo, inclusive en mi caso a veces hasta las prédicas o las enseñanzas que voy a dar, y Dios como que dice, deja eso ahí, ven conmigo porque te vine a visitar. Y a través del discernimiento, inclusive la experiencia, porque es lógico que yo no la atiné a la primera, estar atento a cuándo es que Él viene. Estar como dice la palabra, velando para saber cuándo Él está, para yo comenzar a comportarme con eso. Y por consecuencia, pues yo ya he percibido ciertas cosas y también pues ciertos tiempos que también voy a mencionar en un momento, pero quería mostrar por lo menos la experiencia personal mía. Y el segundo punto, con la siguiente experiencia que yo tuve, fue en una congregación a la cual yo asistía. Cuando yo estuve en esa congregación, yo recuerdo muy bien de que esa vez mi hermano me fue a dejar a la iglesia, porque él iba camino a la casa de su novia, pero él me dejó en el camino. Y en mi caso, pues fue a la iglesia, pero particularmente mientras me acercaba a la iglesia, ya comenzaba a sentir más la presencia de Dios y pues
tenía ciertas reacciones, por ejemplo, hablar en lenguas, otras esas cosas. Entrando en la iglesia, me parecía extraña la iglesia esa vez porque percibía como que había más luz, como que estaba más iluminado. Y le pregunté a personas, amigos, mira, le dije, mira, ¿qué hicieron en la iglesia? Miro como que hay más luz, está más iluminado. Y me decían, no, mira, la iglesia se mira igual, pero yo decía, aquí hay algo diferente, o sea, no me parece común esto. Y pues también yo tenía reacciones diferentes espirituales en el punto, por ejemplo, fluía más en lenguas o cantar y algunas otras cositas por ahí. Entonces me pareció realmente extraño. Cuando vinieron la parte de las profecías, claramente la profecía, una de ellas decía que Dios había descendido a visitar a la iglesia y que Él se estaba paseando por los pasillos de la congregación para ver cómo era cómo lo estaban adorando y no sé qué otras cosas más hablaron en la profecía. Más o menos lo que me recuerdo. Entonces yo entendí, yo decía, por esta razón era que yo miraba más iluminado todo, es decir, Dios había descendido, Dios estaba visitando, pero yo no me había dado cuenta que era Dios que estaba visitando el lugar. Si yo hubiera orado, le hubiera preguntado al Señor, hubiera podido ir a avisar a las personas, miren, Dios nos ha visitado hoy. Entonces, menciono esto por el hecho de que como uno no está atento o uno no sabe que Dios puede venir a visitarnos, por lo tanto uno no está al pendiente de eso. Pero cuando alguien nos dice, mira, yo voy a llegar a visitarte una persona, o por lo menos en mi caso me pasa, yo soy una persona que por esa razón me tienen que decir a mí si vienen o no. Porque si a mí me dicen que si vienen, yo estoy muy atento, o por lo menos a mí me pasa, yo estoy muy atento cuando alguien me dice que va a venir. Si viene a tal hora, o inclusive lo llamo, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya vas a venir? Para poder atenderlos, por así decirlo, bien. Y a veces por eso que cuando alguien no viene, mejor le digo, mira, avísame que no, porque así me pongo a hacer otras cosas. Porque en mi caso personal, tal vez me enfoco demasiado en que alguien va a venir y me comienzo a ordenar. Entonces, cuando ya uno entiende que Dios puede venir a visitarnos, no solo que uno va a orar, sino que ya viene Dios a visitarnos, ya uno está más al pendiente, ya uno está más atento, como dice la Biblia, está velando para saber cuándo Él va a venir a visitarnos. Ahora, las visitas que Dios hace, no necesariamente, como ya mencioné, puede ser que uno perciba cosas, sienta cosas, y otros tipos de manifestaciones que uno puede tener, que tal vez alguien diga, a mí nunca me pasa eso, diría alguien, yo no siento nada, o Dios no me habla. Entonces uno puede comenzar a identificar por el conocimiento, es decir, como vimos aquí, que la palabra habla de conocer, que es gnosis. Entonces, cuando uno comienza a ver, Dios va a utilizar diferentes medios para que uno logre comprender que Él quiere estar con nosotros. Regularmente nosotros decimos que hay que ir a orar y que oremos y que apartemos un lugar para orar, y es siempre como que nosotros ir hacia Dios, pero realmente es Dios a veces que quiere venir hacia nosotros para que nosotros oremos. Lógicamente no va a ser en nuestro tiempo, sino que va a ser en el tiempo que Él quiera. Entonces, en este caso hay diferentes formas de manejarlo, por así llamarlo, porque puede ser que uno sienta cosas, sentimientos, lo que ya mencioné, ¿verdad? Como el discernimiento, la percepción de que siente uno otra vez más presencia, uno percibe luz o otras cosas que pueden ser diferentes para cada uno. Yo lo menciono en mi experiencia personal porque es lo que a mí me ha pasado. No sé cómo le pasa a otras personas, pero particularmente a mí me pasa. Entonces yo también por ejemplo, cuando Dios se va, por así decirlo, cuando Él termina la visita, también uno comienza a ver cómo le comienza a costar, o que tal vez ya no se mira tan iluminado el cuarto, por así decirlo. Pero hay otros casos donde Dios prepara el escenario, por así decirlo. Y esto lo he hablado en otras ocasiones. Lo que sucede está de que, por lo menos en mi casa, o donde yo vivía en zona, actualmente ahorita estoy en zona 11, pues, pero con la casa de mis padres, específicamente a veces Dios lo que hacía era como que sacar a todos de la casa para yo quedarme solo, y prácticamente era como que, mira, yo te vengo a visitar y te estoy dando un espacio para que tú estés conmigo, por así decirlo. Pero a veces uno, cuando mira que no hay nadie, uno se pone a hacer otras cosas, ¿verdad? Se pone tal vez a jugar o se pone a ver una película, así como ya estoy solo.
pero no sabemos de que esa preparación del escenario, esa preparación del lugar que Dios nos dejó solos en la casa, es porque Él está preparando un lugar para visitarme, para que yo tenga una intimidad con Él. Entonces ese es un tiempo de visita, es un tiempo que Él preparó para mí, para que yo lo tenga juntamente con Él. Entonces puede verse natural, puede ser como que, qué curioso hoy que me dejaron solo en la casa, ¿verdad? Pero en ese momento Dios desciende y Dios visita y Dios tiene preparado cosas que decirnos y que hablarnos, pero a veces nosotros no le prestamos atención a ese escenario. Pueden pasar otras cosas, como yo lo he mencionado, en mi caso a veces se ha ido la luz, se va la luz de la colonia, porque como uno anda con el teléfono, con un montón de cosas, entonces a veces Dios le quita a uno hasta la luz, ¿verdad? Entonces son cuestiones de que Dios prepara para visitarnos y uno tiene que estar atento a ese tiempo que nos está dando para tener nosotros comunión con Él. Pasa también en ocasiones de que a veces lo que hace Dios es despertarnos temprano. Nos despierta temprano para que nosotros podamos también estar en comunión con Él. Es decir, Él viene temprano a visitarnos de mañana. Y por eso que hay mucha gente que a veces no logra, se despierta por ejemplo a las 3 o a las 4 de la mañana, o a las 5 o a las 2 de la mañana y no se pueden dormir. Y ellos dicen claramente, es que no me puedo dormir y tal vez se ponen a ver el Facebook, se ponen a ver TikTok, Twitter, cuánta situación que hay ahora. Pero ¿por qué lo hacen? Porque no han entendido que Dios los está despertando porque Él quiere tener una comunión con Él. Los llegó a visitar para que se pusieran a orar. Pero ellos lo que pasan es que se ponen a jugar, se ponen a hacer un montón de cosas. Pero lo más efectivo es de que nosotros entendamos de que Dios nos despertó para tener comunión con nosotros. Y por consecuencias porque algo nos quiere decir o hablar o tener una comunión con nosotros. En otros casos también se puede dar, o por lo menos a veces a mí me pasa, que Dios no nos deja dormir. No nos deja dormir. ¿Cuál es el hecho de que no nos deje dormir? Es porque Él necesita estar con nosotros. Eso también me ha pasado con un amigo, que a veces yo estaba con un amigo y de repente yo con sueño y él me hablaba y me seguía hablando porque él quería seguir platicando y yo ya estoy que me caigo el sueño y no me deja dormir, ¿verdad? Y entonces hay muchas maneras de las cuales uno puede percibir el hecho de que Dios está ahí. Y a veces es que hay personas que no pueden, inclusive no se pueden dormir, pero es porque Dios quiere que hablen con Él. Y Dios no los va a soltar hasta que no hablen con Él. O a menos a que les gane el sueño, ¿verdad? Y a mí me ha pasado de que hasta que yo no me pongo a orar, eso no se va. Inclusive uno puede estar orando y el sueño no le da a uno sueño, hasta que como termina la visita que Dios nos da, ya de repente uno cae en sueño, ¿verdad? Pero a lo que quiero entender es de que hay diferentes manifestaciones de las cuales Dios involucra una visita hacia nuestras vidas. Pero que si nosotros no atendemos a estas visitas, puede que haya consecuencias después. Porque puede ser que, por ejemplo, en mi caso particular, yo no soy bueno levantándome temprano. Yo realmente lo que más me cuesta es levantarme. No que yo sea un haragán, por así llamarlo, sino que realmente me cuesta hacerlo. Y aparte que yo soy de las personas que se desvela. Entonces me duermo a las 2 de la mañana y lógicamente no me despierto a las 3, que es una hora de sueño. Pero lo que voy es de que me ha pasado. Hay veces que sí realmente me ha pasado que tal vez por alguna razón me dormí a las 10 o a las 12, o inclusive tal vez a la 1 de la mañana. Pero me despierto a las 4 a.m. Me despierto a las 4 de la mañana y sin sueño. No tengo nada de sueño. Y sé que de alguna manera a veces Dios es que me visita. El problema es de que si yo no oro, ese día me va re mal. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia me está despertando a esa hora a las 4, porque Él sabe de que ese día va a ser difícil. Porque Él sabe que si yo no oro ese día, si vienen problemas ese día, yo no lo voy a poder sobrellevar. Y si yo no estoy orado, van a venir problemas y tal vez yo peque y pueden venir un montón de sucesos, como lo que por eso lo que mencionaba de cuando Él dijo, porque no conociste el tiempo de tu visitación, va a pasar todo esto.
Entonces a veces cuando uno no logra entender eso, no asimila que es Dios que llegó de visita, porque Él quería prepararnos, Él quería decirnos que estemos atentos. O por ejemplo, yo no sé si les ha pasado a algunos, pues de que tal vez uno tiene una actividad y tal vez llega el papá, mira, te compré esto, porque sé que vas a tener alguna actividad fuerte. O un amigo a veces me dice cuando yo voy por ejemplo, esas prédicas que tenemos los domingos o enseñanzas que tenemos los domingos, él a veces me dice, mira, ya comiste, porque sabes de que te puedes cansar cuando vas a predicar, entonces ya comiste. Y me enfatiza que coma. Y tal vez a veces él me dice, mira, tú vas a hacer de comer. Pero porque él sabe lo que va a pasar. Y por eso me prepara, o por eso me llegó a visitar, por eso está atento a mí, para que yo no tenga un problema de que tal vez me quede desmayado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene Dios a las 4 de la mañana y que uno dice, ay, qué raro que yo a las 4 me levanté, realmente tenemos que entender que Dios nos está levantando, nos está visitando. Mira, ponete a orar, porque si no oras, este día va a ser un problema. Y a mí me ha pasado, literalmente. No me despierto así como que, son las 4, voy a hacer como que oro, medio me quedo dormido. Y el día a veces la paso fatal, no me va bien, pasan muchos problemas y tal vez por eso termina pecando, porque uno no se preparó, uno no atendió a la visita que Dios le dio a uno y por lo tanto no se preparó y uno no lo superó. Eso pasa. Entonces mejor es que uno ore para estar preparado. Entonces, porque vuelvo a repetir, Dios lo hace siempre también con un propósito, con un sentido. También pasa ¿cómo se llama? En la noche. A veces hay personas que tienen la costumbre, por ejemplo, de dormirse a las 10 p.m. En mi caso, pues, a veces pasa que yo me duermo en las 12 p.m. en adelante. Pero también me sucede a mí, en este caso a las 12 p.m., de que en esa hora en adelante no me puedo dormir. Es decir, como que Dios no me deja dormir. No es que no tenga sueño. Y a mí me ha pasado literalmente, me puedo poner a hacer cualquier cosa y no me voy a dormir. Pero ya a la hora de orar, sí me funciona. Y a veces también pasan acontecimientos de los cuales uno no se entera. De que si uno no ora, no le pasan a uno los conflictos, sino que otras personas que tal vez uno les predica o que tal vez uno les enseña o lo que muchos conocen como lo están cubriendo espiritualmente, tienen conflicto. Y que si uno no está orando, es decir, que si Dios le llega a avisar a uno, mira, no te voy a soltar, sino que hasta que te pongas a orar por tal persona. O como que Dios nos dijera, mira, estoy contigo aquí para orar por la otra persona. Y a veces uno no se entera, sino hasta una semana o días. Entonces, por esa razón viene Dios de visita para decirnos, mira, necesito que ores por tal persona, vamos a orar, por así decirlo. Y tal vez uno no se entera ni siquiera el nombre de la persona, sino que tal vez uno se pone a orar en lenguas y eso provoca cosas. Entonces, esa no orar afecta a otras personas, o también Dios nos está preparando para el siguiente día, o lo que va a ocurrir, porque a veces me ha pasado de que tal vez uno le llaman a las 4 de la mañana, ¿verdad? O a las 2 de la mañana para pedirle un consejo o una situación. Entonces Dios ya uno lo está preparando para que uno pueda saber cómo tratar con la persona con la cual uno va a hablar. Eso también pasa, inclusive en mi trabajo me ha pasado que a veces de repente me ha pasado en ciertas ocasiones como a la 1 p.m. En mi caso, como yo trabajo remoto, pues tal vez tengo mayor facilidad. Pero a la 1 p.m. de repente como que me agarra algo en comenzar a orar, como que Dios me llega y me toma y me dice como que vamos a orar ahorita. Y me pongo a orar y eso pues de repente acontece un problema o una situación y la oración que hice me preparó para poder sobrellevar los acontecimientos que van a pasar. En ciertas ocasiones ha pasado yo he dicho, no voy a orar ahorita, voy a trabajar, tengo que trabajar. Y sé que de alguna manera la presencia de Dios está ahí y no lo hago por necio. Y vienen los problemas y no los sé sobrellevar. Entonces por esa razón he estado más atento cuando Dios me visita, no solo por comunión de presencia en el sentido de amores, sino también como que para avisarme, para que yo me esté preparado en su misericordia, para que yo esté atento a algo que va a acontecer. O apoyo a alguien y diversidad de cosas que Dios puede venir de visita para
llevarnos a este impulso de lo que va a pasar o va a ser. De igual manera, en otros acontecimientos, por así llamarlo, que Dios tenga hacia nuestras vidas o nuestras familias, que nos avisa con tiempo. Y de que si uno no tiene esa visita con Dios, no necesariamente es que Dios va a venir a cada rato a visitarnos, a hablarnos de eso. Pero ya alguien dirá, pues muy místico el hermano, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de visitas, no únicamente estamos hablando que Dios puede venir a visitarnos Él con su presencia o con ciertas situaciones, sino que también Dios usa a personas para traer una presencia de parte de Él, o lo que conoceríamos como los hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando puede ser que llegue Dios, motive a alguien para que vaya con nosotros a nuestra casa, tal vez a visitarnos o a hablarnos, Dios lo está motivando porque realmente es Dios en ellos para traer una gloria o una visita a nuestras vidas. Por cuanto a veces lo anterior no le pusimos atención, es decir, Dios no entendemos de que hay presencia de Dios, que hay manifestaciones, que Dios nos ordenó los tiempos de nuestra casa, que nos despierta de madrugada o que no nos deja dormir. Mucho de lo que hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que enviar a personas ya físicas, e inclusive pues también puede ser que aparte de lo que Dios hace también envíe personas, porque cada persona tiene una gloria. Por eso la Biblia menciona que cuando dice, cuando alguien llega a una casa diga pase hasta casa, y la paz de la persona, y si hay un hijo de paz, la paz de esta persona que declaró estará en ellos. Es decir, que ellos imparten lo que tienen. Entonces a veces Dios usa a hermanos o a personas hermanos para darnos una visitación espiritual. Puede ser que la persona sea profeta, o puede ser que la persona tenga mucha paz o gracia, y esa gracia se quede en el lugar para que Dios traiga una comunión. Entonces Dios envía a veces a hermanos o a personas. Ese es el otro problema, que cuando nosotros vemos a estos hermanos o personas, lo vemos como eso, como personas, no como Dios visitándome. Porque Dios me quiere impartir a través de esa visita, a través de este hermano, me va a traer palabra y me va a traer presencia. Como en el caso, por ejemplo, de Cornelio y Pedro. Cuando Cornelio estaba orando, dice en sus ayunos, dice que un ángel vino, visitó Dios a Cornelio por un ángel y le dijo, ve a llamar a Pedro. Cuando viene Pedro en camino, la presencia que había de Dios en Pedro llegó a visitar a Cornelio, y cuando le habla Pedro, dice que la presencia de Dios descendió en ese lugar y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y dijo Pedro, ¿quiénes somos nosotros para que les impidamos el bautismo en agua? Entonces, ¿qué pasó? La visita de Pedro trajo palabra y trajo presencia a Cornelio. Por consecuencia, Cornelio recibió la visita del Espíritu Santo. Entonces, vemos las tres visitas de la visita del ángel, la visita de Pedro y luego la visita del Espíritu Santo. Pero ¿quién la provocó? Por así llamarlo, lo que predicó Pedro. La presencia que tenía de Dios en Pedro provocó todo eso, y la misericordia provocó pues de la predicación del Evangelio que descendiera la presencia del Espíritu Santo y que ellos fueran bautizados en lenguas. Entonces, a veces, en este caso, pues fue Cornelio que mandó a llamarlos, ¿verdad? Que así como que vengan a visitarme. Pero en ocasiones Dios puede mandar a hermanos a que nos lleguen a hablar o que nos lleguen a decir algo, o inclusive puede ser que nos lo topemos en la calle. Y Dios es Dios de alguna manera visitándonos a través de una persona. El problema está de que a veces nosotros no vemos a las personas como eso, como Dios visitándome a través de esta persona, sino que lo vemos como, este me cayó mal, ¿va? O sea, me viene a regañar o me viene a hablar de cosas así extrañas, y no vemos cómo Dios puede estarlo usando a la persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros sin saberlo podemos estar hospedando ángeles. Claramente cuando hablamos de hospedar ángeles, no estamos hablando necesariamente de meterlos a la casa, sino que el hecho de cómo lo estamos recibiendo. Por eso cuando menciona en 2 de Juan y dice que cuando venga alguien con una diferente doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido, para que no participemos juntamente con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Dios envía a un hermano que tal vez es ministro de Dios, pero él no va a decir que es ministro.
y va a llegar a visitarla a alguien y le va a decir, mira cómo estás, y alguien tal vez quejándose que Dios nunca llega, pero Dios está usando a esta persona, es Dios en él para llegar a visitar esta casa, este hogar o esta persona y hablarle de él. Pero la persona no mira a Dios en él, sino que mira a una persona más. Entonces uno tiene que aprender a saber que Dios nos puede estar visitando a través de una persona. Inclusive por eso vemos en el caso de Abraham, de que llegaron personajes que realmente eran Dios, pero en un cuerpo, por así llamarlo, y hablando con Abraham. Entonces era Dios visitando a Abraham, o lo que algunos conocen como las cristofanías, de que llega una persona a hablar con Abraham, pero realmente era Dios. O algunos decían que era el Padre, Hijo, Espíritu Santo que llegaron con Abraham. Entonces Dios nos puede estar visitando con personas, pero a veces nosotros no le ponemos importancia. Es decir, puede ser que alguien diga, mira, te llego a visitar el día de hoy, y no vengas porque estoy ocupado, y la persona se pone a jugar tele, sin saber de que puede ser Dios que lo llega a visitar. Esto puede ser la misma manera cuando uno llama por teléfono a alguien, ¿verdad? Uno está llamándole porque tal vez Dios le pidió a uno que llamara, entonces uno llama para hablarle de algo. Entonces la persona no está atendiendo a lo que Dios quiere hacer con él, porque tal vez Dios le quiere hablar de algo, para poder sobrellevar algún acontecimiento, pero no estamos atendiendo a eso, no estamos atendiendo a lo que Dios puede proveer. De igual manera pasa en ciertas ocasiones cuando Dios trae ministros a otras iglesias porque llegan de visita, para poder suministrar o dar algo de parte de Dios, y es Dios a través de los ministros que llegó a visitar esa casa de una manera un poco diferente. Pero a veces nosotros no estamos atentos. Miramos así como que ahí viene el otro predicador, ¿va? Ahí viene otro que ya, y el hermano pastor me trajo otra persona ahí, ¿verdad? Otro más. Pero no vemos realmente la presencia o la forma de visita que Dios quiere otorgarnos a nosotros. Y por eso estamos perdiendo esas visitaciones. Y por esa causa también estamos teniendo muchos problemas en nuestras vidas. Porque en esas visitas Dios nos llega a hablar, a decir, a instruir, a meditar y pues a revelar muchas cosas que pueden venir hacia nosotros para que estemos preparados. Pero como no tenemos la presencia o la palabra, no podemos sobrellevar esas cosas. Y después nos vamos a quejar con Dios, Señor, ¿por qué no me viniste a visitar, ¿verdad? O ¿por qué no me tocas? O ¿por qué no esto? Pero porque ni siquiera estamos recibiendo a aquellos que Dios envía. Y cuando hablo de enviar, no únicamente hablo necesariamente físicamente, sino que también ahora como hay teléfono, videollamadas y tanta situación, o inclusive por escrito, ¿verdad? Entonces a veces no atendemos a nada de eso y no le ponemos importancia. Y Dios quiere impartirnos algo, pero como no la atenemos por nada de nada, envía a una persona, ¿no? Algo así como lo que pasó con Felipe y el etíope también. El etíope no daba, y así que Dios tuvo que enviar a Felipe para que recibiera de parte de Dios. Por esa razón es el hecho de conocer el tiempo de nuestra visitación, de estarle orando al Señor para decirle, Señor, enséñame a saber cómo estar atento de cuándo vendrás a mí, en el sentido de cuándo me estarás visitando, para nosotros tomar ese tiempo, porque a veces son tiempos largos, a veces de 1 hora, por lo menos a mí me ha pasado 1 hora, que como que viniera el de visita, uno está 1 hora, y a veces por uno no estar atento, a veces hasta la media hora uno se entera que como que Dios está ahí, ¿verdad? Y uno se pone ya a orar, y lastimosamente pues ya solo tuvo media hora, y a veces pues hasta de la hora solo tal vez uno agarra 10 minutos, ¿verdad? Porque uno no está atento, está uno muy distraído por las cosas del mundo. Y uno quiere más divertirse o hacer otro tipo de cosas y no logra atender a la voz de Dios. O inclusive a veces Dios nos puede decir, como en este caso en particular, Dios ya venía hablándole al pueblo de Israel de hace años de que Dios iba a venir. Es decir, que su visitación iba a descender en un cuerpo mortal, en una semejanza de hombre. Pero ellos no estuvieron atentos a eso, estuvieron atentos a ver al Cristo Rey, en el sentido del que iba a venir como en la faceta de David, pero no como siervo. Y por eso es de que no estuvieron atentos a reconocer a Jesús. Y cuando lo vieron un pollino, pues no le pusieron mucha atención, que tal vez que se diga. Entonces hay otro tiempo que Dios va a traer, que es la venida del arrebatamiento, lo que nosotros conocemos como arrebatamiento. Y también es una visita a Dios hacia la tierra, solo que en este caso va a ser para llevarnos a todos. Pero si nosotros no estamos atentos al tiempo de su venida, al tiempo que va a venir,
a causa de la palabra o de lo que Dios marcó por señales y demás, no nos vamos a estar preparando. Por cuanto no estamos preparados, cuando Él venga, lastimosamente Él se va a llevar a los que estén preparados. Es como, por ejemplo, alguien me puede decir a mí, mira, vamos a ir a una boda, te encargo de que cuando yo llegue ya estés vestido, ya estés arreglado para que solo nos subamos al carro y vayamos a la boda. Pero si yo vengo, no me vestí, no me he bañado, yo digo, bueno, hasta que Él venga me voy a vestir. Entonces yo me estoy con pantalón o con pantaloneta, de repente la persona llega y me dice, toca la bocina y me dice, vengo para que vayamos a la boda. Yo digo, dame 10 minutos o media hora en lo que me cambio, en lo que me visto. Él no va a estar esperando, se va a ir. Pues si yo ando ahí en calzoneta o con otro tipo de ropa que no es con mi vestidura de bodas, se va. O sea, no me va a estar esperando, ya me avisó. Y tal vez me avisó desde hace una semana. Entonces, por esa razón la importancia de las visitas de diferente índole. Por eso también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. En el sentido de que ya le está avisando para el apóstol Pablo que lo va a llegar a visitar, pero que quiere que cuando lo visite él esté preparado para esa visita. Por eso que vemos la palabra que habla de episcopos, es decir, que cuando viene de visita Dios, también lo que hace Dios es examinarnos cómo estamos cuando Él nos llega a visitar. Es decir, si viene Dios y tal vez nosotros estamos en pecado, damos de cuenta que viene Dios, aquí está Dios, o sea, Dios, y Él viene a visitarnos. Porque las visitas pueden ser diferentes, por supuesto, pero si nosotros en nuestra visita estamos en pecado, porque es un episcopo, creo que era, entonces prácticamente Dios lo que va a hacer es porque nos vino a inspeccionar o nos vino a supervisar, no únicamente como ya mencionamos de amores o otro tipo de cosas. Entonces Él lo que va a hacer es que si nos viene en pecado, lo primero que va a hacer es regañarnos, ¿verdad? Él no va a poder venir a regañar o inclusive nos puede meter a juicio por cuanto nos está examinando, nos está viendo. Vino una visita de supervisión y prácticamente lo que va a hacer Dios es corregirnos o meternos a juicio. Y de repente comenzamos a ver que en nuestra vida comienza a haber muchos problemas, situaciones difíciles, desiertos, como algunos le llaman. Y lastimosamente uno le dice al Señor, ¿pero por qué, Señor? Porque te vine a visitar, andabas en pecado y no me agradó y le comenzó a caer todos los juicios encima a la persona. Pero si alguien viene y la persona está, como la palabra indica, como siervo aprobado, que le dice a Timoteo, entonces Dios no va a venir necesariamente cuando lo viene a inspeccionar, cuando viene Dios y desciende para ver cómo está su hijo. Entonces Dios va a venir y dice, bueno, lo vine a visitar, él está bien, está progresando, está avanzando. Entonces lo que va a venir a hacer Dios es darle galardón o galardonarlo. ¿Por qué? Porque Dios supervisó que estaba haciendo las cosas bien. Se dio cuenta de que estaba progresando por la manifestación de gloria que trae la visitación. O en este caso, pues bajo la supervisión. Y por consecuencia Dios le puede dar una nueva dimensión de gloria por cuanto vino la supervisión y él pasó la supervisión. Es como cuando uno va, por ejemplo, en los restaurantes o en las empresas, de repente viene uno de los encargados, supervisa y dice, bueno, aquí miren ustedes, está todo mal, no están siguiendo los estándares, no tienen higiene. Entonces comienza a corregir y a decirles qué tienen que hacer. Inclusive si es tanto el problema puede despedir a alguien. Pero si viene el superintendente o la persona y mira que todo está bien, que las cosas están avanzando, que todo está con los estándares de calidad, tal vez las ventas o la producción está generándose bien, entonces puede promocionar a la persona que está a cargo, o puede darle un mejor puesto, o puede darle tal vez un premio o algún otro tipo de cosas, porque él vino de supervisión y vio que todo estaba correcto. En este caso vemos cómo Jesús identificó de que estaban mal y a causa de eso, por no conocer, por no estar preparados, establecieron juicios para ellos.
Por eso tenemos que estar bien atentos siempre a nosotros a buscar la consagración, porque hay momentos de que el tipo de visita que va a tener, en ese caso, en ciertos momentos no puede ser necesariamente para tener una comunión o para darnos una palabra o algo, sino que va a ser para ver cómo estamos, para ver qué promoción o qué tipo de juicio vamos a tener. Por el caso, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que dice, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no han querido. Es decir, que Dios le dio un lapso, así como que te voy a dejar ahí, voy a esperar dentro de un año, voy a venir a ver cómo estás, y basado en ver cómo estés, veo si te meto a juicio, como lo menciona en el libro de Apocalipsis con la iglesia que habla de que fue instruida por Jezabel. Entonces, vengo a visita, y si en esa visita me doy cuenta de que sigues en tu mismo pecado, te voy a meter a juicio. Entonces, por esa razón es que las visitaciones de parte de Dios son importantes en la forma y en la manera. Por eso que nosotros debemos inclusive esforzarnos en esas visitaciones que Dios nos puede otorgar. Puede ser que alguno puede tener más que otras, eso es como normal, por así llamarlo, por también las formas de comunión. Pero también cuando venga a visitarnos, aprovechar esa visita. Por esa razón vemos a Jacobo, cuando Jacobo prácticamente tuvo la visita del ángel, él lo que hizo fue retenerlo para que no se fuera hasta esperar su bendición. De igual manera podemos hacer lo mismo con Dios cuando Dios viene de visita, retenerlo en la comunión para que no se vaya y que nos bendiga. Pero a veces nosotros pues preferimos la cama, ¿verdad? Inclusive a mí me ha pasado cuando yo he estado orando y a veces digo, ay, me dio sueño, me voy a ir a dormir. Y el Señor me ha dicho, no, quédate orando. Y yo digo, ya me dio sueño. Eso hace años me pasaba más comúnmente. Ahora no, ahora casi ni duermo. Pero me pasaba de que a veces yo estaba orando y tal vez sentía la dimensión de seguir orando y decía, no, ya tengo sueño, me voy a ir a dormir. Y el Señor me decía, sigue orando, como que me está viendo que siguiera. Y yo digo, ay, no hay mejor mañana. Entonces, a veces nosotros somos muy inconscientes de las cosas y ignoramos lo que puede ser una visita de parte de Dios en nuestras vidas. A veces solo nos enfocamos en que yo voy a orar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y a veces cuando Dios viene de visita, lo ignoramos. No lo tratamos realmente como deberíamos. Y eso también le pasó a un pastor, él lo contó, él menciona que él estaba viendo televisión, estaba viendo creo que un partido de fútbol. Dios le dijo en ese momento, mira, quiero hablar contigo. O sea, como posiblemente era para hablarle algo en específico. Y él dijo, no, ahí vamos, hasta que termine el partido. Cuando termina el partido, él se fue a orar y el Señor y le dijo, va, ahora sí, Dios, hablemos. Y Dios le dijo, no, ahora ya no te voy a decir nada. Pero eso es lo que voy, de que a veces nosotros, por nuestras distracciones, por las diferentes cosas que tenemos, perdemos las visitaciones. Y esas visitaciones traen galardones. Por eso fue que en la portada del tema de hoy puse una persona tocando el timbre con unas maletas porque le iba a dar algo a la persona que le iba a entregar algo a la persona a la cual estaba visitando o a la cual estaba llegando a tocar a la casa. Porque Dios cuando visita trae cosas con él. Por eso cuando habla del arrebatamiento o la venida, habla de que él vendrá y el galardón para galardonarse cada quien según su obra. Entonces, estemos muy atentos a las visitas. Pidámosle al Señor que nos revele la forma de cómo conocer cuando Él nos visita personalmente. Yo, por ejemplo, mencioné la forma en cual yo me apercibo de que Él viene, ya sea por lo que siento, la manifestación de alabanza o de oración, la fluidez que me da, o la manifestación de luz que percibo en mi habitación. Los tiempos cuando a veces me deja solo, o cuando a veces me ha dejado sin luz u otros tipos de cosas donde él como que me acorrala para que esté con Él. Y otros puntos donde Dios ya le marca a uno tiempos, en el tiempo de, bueno, yo hasta que no hagas esto no voy a venir aquí contigo, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a conocer esos tiempos y también estar consagrado, porque no sea que cuando nos venga a generar esa inspección, y Él diga, bueno, no es así, ¿verdad? No es lo correcto, no estás en lo correcto. Entonces, en lugar de galardonarnos, nos puede traer a corrección, juicio y algunas otras características, como aquí menciona en Lucas. Por eso es que la Biblia menciona, dice que hay que presentarse como siervo aprobado.
Entonces, vamos a dejarlo acá, en este punto de conozcamos el tiempo de nuestra visitación. Para que nosotros, Dios nos ayude, Dios nos hable, vamos a orar para eso, para que Dios nos ayude a estar atentos a conocer esos tiempos y no dejarlos pasar, porque si lo dejamos pasar va a haber problemas o acontecimientos que pueden venir en nuestras vidas y que Dios nos va a enseñar tanto por experiencia como también en la palabra escrita de cuál van a ser esas cosas y inclusive los avisos de las visitas que Él puede darnos y nosotros estar haciéndolo. Por eso mencioné el ejemplo de 1 Timoteo 4:13, cuando el apóstol Pablo dice: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Es decir, que Dios en su visita, cuando Él viene a visitarnos o cuando nos dicen que nos va a visitar, espera que estemos haciendo algo. Igual en el arrebatamiento, cuando Él venga, pues Él espera que estemos haciendo algo. Eso no únicamente lo dice 1 Timoteo 4:13, sino que también lo dice 2 de Juan y 3 de Juan. Claramente dice que Él les mandó esa carta solo de una manera temporal, porque Él espera llegar a visitarlos y tener una conversación cara a cara. Entonces, por esa razón es importante que nosotros leamos la Biblia, porque si Dios viene a visitarnos, Él espera que le hablemos lo que Él nos ha instruido durante los años, durante el tiempo. No que uno le hable de películas o otras series o otro tipo de cosas que lo tengan muy marcado a uno, ¿verdad? Sino que Él va a ver que está en pecado uno y dice, bueno, el trato o la manifestación va a ser diferente, o el regaño, por así decirlo, que a veces Dios le puede hacer a uno. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Salvador, te damos las gracias por tu amor y tu fidelidad, tu gracia y tu bondad. Ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado y caminar rectamente en tu misericordia. Ayúdanos hoy y aliéntanos en la verdad y ayúdanos a caminar en tu presencia y en tu palabra. Ayúdanos a conocer el tiempo de tu visitación. Enséñanos, muéstranos, háblanos, corrígenos, dirígenos para estar atentos, para que no nos agarres en pecado, no nos agarres en descuido, sino que nosotros en la inspección estar como siervos aprobados, de que no tenemos nada que avergonzarnos y venga una cambio de dimensión, una gloria, una comunión, y que si nos preparas, nos hablas o nos mueves a hacer algo, hacerlo, porque puede ser que nos estés guardando de algún acontecimiento que puede pasar sobre nuestras vidas. Así que ayúdanos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Te agradezco, amado Padre y Pastor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Pastor, venimos hoy porque queremos arrepentir de nuestros pecados, queremos confesarlos, queremos declarar que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos, y de que nuestro corazón necesita estar en ti, necesita alabarte a ti, necesita bendecirte a ti y caminar conforme a la palabra de obediencia que es tu palabra. Restaura nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida, nuestro trabajo y toda área que nosotros mismos hemos destruido. En el nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos. Amén.